Exacto. Aquí como la escalera se está apoyando en esta fuerza, va en esta pared y en el piso va a ejercer una reacción para que la escalera no se meta, ¿verdad? Y lo mismo, la pared va a tener una reacción, o sea, ahí el piso da una reacción que la vamos a llamar reacción 1, y la pared le da otra reacción a la escalera, que la vamos a llamar reacción 2. Esas dos fuerzas, ¿de qué vienen? Vienen de la tercera ley de Newton, ¿verdad? De la ley de acción y reacción. ¿Por qué? Porque aquí la escalera le está ejerciendo una fuerza al piso y el piso le está dando una reacción. Aquí lo mismo, la escalera le está dando una fuerza a la pared y la pared está reaccionando para que la escalera no se meta adentro, no penetre. Esa es la aplicación de la tercera ley de Newton. Y siempre en el sistema estático van a haber esas reacciones. Entonces, aparte de estas dos reacciones, ¿qué otras fuerzas están actuando aquí? ¿Qué otras fuerzas actúan? Como vemos, tiene una masa de 25 kilogramos, ¿verdad? La escalera tiene una masa de 25 kilogramos, entonces existe un peso y el peso siempre es vertical y en este caso, al ser un cuerpo, está actuado en en su centro de masa. O sea que estos 25 kilogramos, vamos a convertirlo en fuerza, que va a ser kilogramo fuerza, va a estar ubicado en L medios. O sea, como su centro de masa, como la escalera se considera una línea, su centro de masa está en la mitad, entonces va a ser L medio. Entonces ahí está actuando esos 25 kilogramos fuerza. Ahora, ¿qué otra fuerza está actuando aquí? Está actuando la que nos pide hallar, la tensión de la cuerda. La cuerda está en la mitad igual de la escalera y está actuando ahí. O sea, eso es lo que nos está pidiendo. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Lo mismo, para que el sistema esté en equilibrio, significa que debe cumplir las tres condiciones, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momento en cualquier punto igual a 0. En este caso, siempre deben acordarse que al decir sumatoria de fuerza en X significa toda la sumatoria de las fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas en Y significa toda la sumatoria de las fuerzas verticales. Entonces, lo mismo decir que las fuerzas verticales deben ser iguales a 0 y las fuerzas horizontales deben ser iguales a 0. Y los momentos deben ser iguales a 0. Ahora, aplicando vamos a tener sumatoria de fuerzas en X o fuerzas horizontales debe ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales en este ejercicio? Como vemos, es la reacción 2 y la tensión, ¿verdad? Estas dos están de forma horizontal o en el eje X. Ahora aquí deben acordarse, todos los vectores o flechas que vayan hacia la derecha son positivos y todos los vectores que van hacia la izquierda son negativos. Eso deben acordarse porque si lo ponen sumatoria como suma a todo, está mal. Esto sumatoria significa sumatoria pero vectorial, o sea, deben considerar el signo que tienen los vectores de acuerdo a su sentido. En este caso T es positivo, ¿verdad? Y R2 es negativo, porque están yendo en sentido contrario. Entonces vamos a tener T menos R2 es igual a 0, de forma vectorial. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y o de forma vertical? Simplemente es la reacción 1 que va hacia arriba. En este caso, en las fuerzas verticales, todos los vectores que vayan o todas las fuerzas que vayan en dirección hacia arriba o en sentido hacia arriba son positivas y los que van hacia abajo son negativos. Entonces, vamos a tener reacción 1 positiva menos menos 25 kilogramos de fuerza por lo que va hacia abajo. Entonces, eso debe ser igual a 0. Si yo despejo aquí reacción 1, ya puedo saber que la reacción 1 que da el piso hacia la escalera es igual a 25 kilogramos fuerza, ¿verdad? O sea, el piso debe estar calculado tal que ejerza una fuerza de 25 kilogramos fuerza para que esta punta de la escalera no lo penetre. Eso significa equilibrio estático. Ahora, pero esto no nos pedía el ejercicio, ¿verdad? Lo que nos pedía era este valor de T. Y si se dan cuenta, yo no puedo calcular ahorita el valor de T, porque yo tengo esta ecuación. Si yo despejo de aquí T, simplemente me va a botar que T es igual a R2, ¿verdad? Pero no sé cuánto vale R2.
porque no puedo calcularlo de ninguna forma. O sea, con estas dos formas que estamos viendo. No está aquí R2. Entonces, si un ejercicio de estática no le cumple o no le salen los valores aplicando estas dos condiciones de equilibrio, tienen que ir a la tercera. ¿Y cuál es la tercera? La tercera es que la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Ahora, para aplicar momento, para aplicar sumatoria de momento, ustedes deben aplicar momento en un punto de estudio del sistema. ¿Qué significa? Aquí, ¿cuáles son los puntos de estudio? Al comienzo los numeramos, ¿verdad? Es el punto 1, que es donde la escalera toca con el piso, y el punto 2, donde la escalera toca con la pared. ¿Se dan cuenta? No hay ningún otro punto de estudio. Ustedes pueden analizarlo también en medio de la escalera, pero sería en vano. No podrían analizar, digamos, que ustedes se pongan a resolver momento en este punto arbitrario, no les serviría de nada, porque si aplican momento aquí, no tienen ni la distancia de cuánto es hasta acá, ni cuánto es hasta acá, digamos. O sea, tienen que buscar el punto de estudio donde existan fuerzas o existan valores conocidos. Pero el momento ustedes pueden aplicarlo donde le dé la gana, digamos, por así decirlo. Entonces yo voy a aplicar momento en el punto 2, por eso le llamé M sub 2. Ahora, otra cosa muy importante en la aplicación de momento es que ustedes deben considerar un signo de giro. Aquí vamos a asumir que todos los momentos que realicen este sentido, el sentido de la flecha que está grande, o sea, que giren así, son positivos. Todos esos momentos que hagan este sentido son positivos. Y si yo tengo un momento que va en este sentido, es negativo. Eso significa, ustedes siempre deben poner qué sentido están tomando. Ahora, aquí cada ingeniero enseña a su manera, digamos. Pero no sé si habrán llegado aquí. Casi la mayoría considera de este sentido positivo. Siempre cuando va en sentido de la aguja de R2 son positivas. ¿Cómo le ha enseñado su ingeniero? ¿O todavía no han llegado a momento? ¿Alguien, por Es que favor? recién estamos en vectores, estamos. Uy, ya, bueno. Ya, pero cuando lleguen, si su ingeniero le enseña que simplemente va, digamos que él aplica momento, pero aplica en este sentido positivo, digamos así, el análisis no cambia nada, simplemente va a cambiar los signos de los vectores. Así que no es para que se chipen, digamos, para que digan, no, el auxiliar utiliza hacia el otro sentido, ya no sé cómo resolver, digamos, esas cosas no van, digamos. Simplemente esto es sentido para saber qué signo tienen los vectores momento, nada más. Si su ingeniero le enseña de otra forma, igual tienen que seguir lo mismo que vamos a ver ahorita. ¿Está bien? Bueno, Ya, entonces vamos a asumir este sentido. Sentido horario, es positivo. Ahora, ¿qué significa momento? Como dijimos, momento es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Momento es igual a fuerza por distancia. Y la distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza. Eso es muy importante. No es cualquier distancia, es la distancia perpendicular. Ahora nosotros nos vamos al esquema o al ejercicio que estamos resolviendo. Nosotros vamos a aplicar momento en este punto. O sea, en este punto de aquí, en este punto 2, vamos a aplicar momento. Todos los momentos que intente hacer girar en ese sentido son positivos. ¿Qué significa? Significa que va a haber cada fuerza que está actuando sobre esta escalera, está ejerciendo un momento en este punto. Para que el sistema esté en equilibrio, este punto no debe rotar, no debe girar. Eso significa momento. Entonces yo veo como momento de fuerza por distancia, yo observo cuáles son todas las fuerzas que están actuando en este sistema. Lo primero que tenemos es R2, ¿verdad? La reacción 2. La reacción 2 está directamente en el punto. ¿Cuál es su distancia desde R2 al punto? ¿Cuánto es? Es cero, ¿verdad? Es cero. Entonces, esta distancia, o bueno, esta reacción no ejerce momento en este punto, porque está en el mismo punto, entonces su distancia es cero. Si hago reacción por cero, me da cero, ¿verdad? Entonces, no, la reacción en ese punto no realiza momento. Ahora seguimos avanzando. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos tensión, ¿verdad? La tensión sí tiene una distancia. ¿Se dan cuenta? Tiene una distancia. Ahora, aquí es el error que cometen todo el momento.
Al decir distancia, la mayoría va a creer que es esta distancia de aquí. Esa de ahí. Pero para aplicar momento, esa distancia no es. ¿Por qué? Porque esa distancia con el vector aquí no está formando 90 grados, ¿verdad? ¿Qué ángulo está formando aquí? Ni siquiera se puede calcular, o sea, no sé qué ángulo está formando, así que no me sirve. Tiene que ser la distancia que forma 90 grados con la fuerza. ¿Y cómo yo encuentro esa distancia? Si se dan cuenta, esta fuerza está actuando en toda esta línea de acción, ¿verdad? En toda esta fuerza está actuando. Entonces, si yo proyecto la tensión un poco más grande, viene hasta aquí. O sea, en toda esa línea de acción está la tensión. Y si yo observo bien, o sea, si ustedes observan bien, esta distancia sí forma 90 grados con esta fuerza, con la fuerza de tensión, ¿verdad? Entonces, esa es la distancia que hace momento esta tensión. Esa es la distancia que realiza momento. ¿Entienden eso? ¿Alguien no logra entender esto? Porque esto es muy importante, si no, siempre se van a equivocar, van a pensar que es la distancia directa, pero no, es la distancia que forma 90 grados con la fuerza. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Bueno, creo que nadie, todos están bien. Entonces, la distancia debe ser la que forma 90 grados con la tensión o con la fuerza. Entonces, si analizamos, ¿cuál es la distancia que forma 90 grados con la tensión? Es esta de aquí, ¿verdad? Y a esa yo le voy a llamar distancia sub T, o sea, la distancia de la tensión. Es desde el punto 2, que es el punto donde estamos analizando el momento, hacia la línea de acción de la tensión. Ahora seguimos avanzando. ¿Qué otra fuerza está actuando aquí? Está actuando la de 25, ¿verdad? El peso de la escalera. Y su línea de acción es toda esa vertical. O sea, todo esto hasta el infinito, digamos, y aquí hasta el infinito. Obviamente no es, pero es para que entiendan el concepto. Ahora, ¿cuál es su distancia? Su distancia perpendicular entre 25 y el punto. Si se dan cuenta es esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí es la distancia que forma 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Entonces, esa es la distancia que va a ser momento. Entonces, para mí va a ser esa distancia. Esa distancia se va a llamar distancia sub W, o sea, distancia del peso. Ahora, ¿qué otra fuerza está actuando aquí? Nos vamos y vemos la reacción 1, ¿verdad? La reacción 1 tiene cierta distancia con el punto 2, pero hay que buscar la distancia perpendicular. Entonces ahí aplicamos. Su línea de acción es esa. Entonces la distancia perpendicular es esa de ahí. dr sub 1. ¿Por qué? Porque aquí está formando 90 grados. ¿Entienden eso, no? De buscar la distancia que forma 90 grados. Siempre para aplicar momentos deben buscar la distancia que forma 90 grados con la fuerza. Si se aplican con otra distancia, está totalmente mal. Entonces ya tengo ubicada cuánto vale cada una de las distancias perpendiculares a las fuerzas que están actuando sobre la escalera y hacen momento en el punto de análisis, en este caso en el punto 12. Ahora yo avanzo, o bueno, yo sigo resolviendo. Voy a tener sumatoria de momentos. ¿Qué significa sumatoria de momentos? Sumar todos los momentos que realizan esta fuerza. Primero nos vamos, o bueno, lo común es ir al otro extremo. En este caso vamos a empezar con R1. R1 realiza un momento, ¿verdad? Porque ya vimos que tiene cierta distancia. Pero ¿cuál es su sentido de giro de esta fuerza? Si se dan cuenta, esta fuerza está actuando así. O sea que va a tender a hacer rotar en ese sentido, ¿verdad? ¿Entienden eso? Esta fuerza está yendo hacia arriba, entonces respecto a este punto va a hacer rotar en ese sentido. Y si se dan cuenta, esa rotación va en el mismo sentido que asumimos que es positivo. Entonces, esta fuerza por esta distancia de aquí es el momento que realiza R1. Y su signo es positivo, ¿por qué? Porque esta fuerza está realizando o tiende a realizar ese giro. ¿Entienden? Entonces su momento sería R1 por distancia R1.
por la distancia vertical. Ahora seguimos avanzando. ¿Qué otra fuerza actúa? Seguimos. Viene la distancia, o bueno, el momento de T. Y es este momento de aquí. T, su línea de acción es esta. Por la distancia de T es el momento que realiza. Pero ¿qué sentido tiene? Si se dan cuenta, como la fuerza se está moviendo en este sentido, entonces va a hacer rotar de esa forma, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta rotación va en sentido contrario de la que asumimos positiva. Es por eso que el momento que realiza la tensión es negativo. Y ahí anotan, negativo. Por eso es que el momento de la tensión es negativo. Y luego, ¿qué otra fuerza viene? Viene el del peso, o sea, el de 25. Si se dan cuenta, la línea de acción es esta. Y de igual manera, respecto a este punto, este 25 va a intentar rotar de esta forma, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que esta rotación es sentido contrario al que se asume positivo, entonces por eso es negativo. Entonces va a ser 25 por la distancia hacia ese punto que es D sub W, me da ese momento. Entonces, básicamente, en la dirección en que está yendo el vector, la rotación es lo opuesto. Por ejemplo, en la T está yendo al lado positivo, entonces significa que gira en sentido negativo. Sí, exacto. Y el Es así. R1 está yendo para arriba, entonces está girando en sentido Positivo. negativo también. No, Digo no, no. positivo. Pues, Positivo. positivo. Correcto. Positivo. Sí, sí. Exacto. Es de acuerdo a la punta de la flecha, digamos. Ustedes tienen que imaginarse que respecto al punto que están analizando, esta fuerza está unida por una distancia, digamos, por un hilo. Y si ustedes hacen avanzar esta fuerza, el hilo nunca va a perder su longitud, ¿verdad? Porque un hilo siempre es constante, digamos, una longitud. Entonces, esa es la forma que va a girar, digamos. Por eso la T gira en este sentido. Por eso la W es lo mismo. Si se imaginan amarrado a ese punto, el 25 va a intentar girar así. Y R, esta es su línea de acción, y amarrado a ese punto, digamos, esto va a intentar girar en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que tomar en cuenta, los signos, o sea, el sentido de rotación del momento para saber el signo. ¿Entienden? Sí, sí, Listo. Eso es muy importante también. Si ustedes ponen un signo contrario, le va a dar otra cosa y su sistema no va a estar en equilibrio. Pero, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Pueden hablar. Si hablan huevada, digamos, así, si le pelan, igual nadie se va a reír, digamos. Pero la cosa es que aprendan. Tienen que saber identificar muy bien cómo obtener el signo del momento y cómo saber cuál es la distancia perpendicular al punto de aplicación del momento. Ustedes, cuando hagan este ejercicio para aprender, ustedes si quieren hagan momento en este punto y tiene que salirle lo mismo, o sea, el mismo valor. Para cualquier punto que ustedes apliquen, salen los mismos valores, si es que se hacen de la forma correcta. Entonces, ¿entienden? ¿No? Una vez obtenido la sumatoria del momento, o sea, saber cuáles son positivos, cuáles son negativos y hacerlo una suma, yo ya obtengo todos los momentos que actúan en ese punto debido a ese sistema. Ahora, ¿cuál es la otra incógnita aquí? R1 bueno, ya sé cuánto vale R1, ¿verdad? Vale 25 kilogramos fuerza, que lo calculé con las anteriores ecuaciones. T, ¿cuánto vale T? T no me importa cuánto vale, o sea, es lo que yo voy a calcular con esta ecuación, porque se dan cuenta que es lo que nos pide, cuánto vale la tensión, ¿verdad? Ahora aquí el problema está en saber cuánto vale esto de aquí, cuánto vale esto de aquí y cuánto vale esto de aquí. ¿Cómo yo obtengo esas distancias o esos valores? Ahí ya tienen que jugar con la geometría. Vamos a encontrar primero la distancia R1. Si se dan cuenta, la distancia R1 está aquí. Es esto. Es lo mismo que decir desde el punto de aplicación hasta la línea de acción, ¿verdad? Esa es la distancia de R1. Si se dan cuenta, no es más que el cateto que se forma debido a este triángulo.
¿cierto? Y como yo tengo el ángulo de inclinación de acá, estos 60 vienen y se repiten aquí, por ángulos semejantes, ¿verdad? Vienen y se repiten ahí. Entonces, yo ya puedo obtener eso ahí. O sea, lo voy a agitar aquí. Miren, aquí está el triángulo que se forma. Aquí arriba está la distancia que quiero calcular de R1. Aquí está los 60, ¿verdad? Aquí están los 60. Ahora, ¿cuánto vale esta hipotenusa de este triángulo? ¿Cuánto vale esta hipotenusa de este triángulo? Si nos damos cuenta, es la longitud de la escalera, ¿verdad? La longitud de la escalera vale la hipotenusa del triángulo formado. Entonces aquí está L. ¿Se dan cuenta cómo extraje el triángulo? De esa forma ustedes deben jugar con la geometría que se forman en los ejercicios para poder obtener los valores que no salen a simple vista. Si se dan cuenta aquí, como esto se forma un triángulo rectángulo, porque siempre la fuerza o la línea de fuerza con la distancia van a formar 90 grados, yo aquí puedo aplicar funciones trigonométricas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le aplico coseno? Coseno de 60 es igual a ¿qué? Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? ¿Cuál es el cateto adyacente a 60? Es la distancia que yo quiero encontrar de R1 sobre L, porque L es la hipotenusa. Como yo quiero encontrar esta distancia, entonces D R1 es igual, esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar, entonces va a ser igual a L por coseno de 60, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo encuentro el valor de la distancia R1. ¿Entienden? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Todo bien. Listo. De esa manera yo puedo encontrar la distancia R1. Ahora, ¿qué otra distancia falta encontrar? Las otras, obviamente, ¿no? Entonces esto voy a borrar. Después va a estar igual, van a poder ver. Ahora yo voy a encontrar la distancia dt, d sub t. ¿Cuál es la distancia d sub t? Es esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí es la distancia d sub t. Voy a hacerlo con otro color. Aquí. Esta es la distancia d sub t. Si se dan cuenta aquí, se forma un triángulo, ¿verdad? Esta distancia no es más que el cateto de este triángulo que se forma acá, ¿verdad? Entonces le voy a traer aquí para que se den cuenta. Esto está de esta forma. Aquí está la distancia d sub t. Y ahora, ¿cuánto es el ángulo que está aquí? ¿Cuánto creen que es? 60. Exacto, ¿verdad? Porque la misma inclinación o pendiente que tiene la escalera se repite en toda en toda su longitud, digamos. Entonces aquí están igual los 60. Entonces aquí está los 60 grados. Ahora, ¿cuánto vale la hipotenusa de este triángulo? ¿Cuánto creen que vale la hipotenusa de este triángulo? L medios. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tensión está ubicada en la mitad de la escalera, es lo que dice aquí, en el punto medio, ¿no? En su punto medio, es lo que dice el enunciado. Entonces aquí vale L medios. Es lo mismo que esté acá, L medios. Entonces yo ya puedo obtener de sub t. ¿Cómo? ¿Qué función me relaciona estas dos variables? ¿Qué función trigonométrica? Seno. Seno, ¿verdad? Seno de 60. Seno de 60 es igual a cateto opuesto, Cateto, pues. que es d sub t, sobre hipotenusa, ¿verdad? Que es L medio. Entonces yo despejo de ahí d sub t, esto simplemente pasa a multiplicar y ya tengo el valor de d sub t. ¿Entienden? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Está bien. Listo, entonces de esa manera ya obtuvimos d sub t. Ahora, ¿qué otra variable falta? Falta d sub w, ¿verdad? O la distancia del peso. Entonces vamos a calcularlo. Voy a borrar esto. Vamos a calcularlo. Ahora aquí. ¿Dónde está el peso? Está aquí en los 25, ¿verdad? Su línea de acción es esta de aquí. Y su distancia, o bueno, la 2W es esta de aquí. Si se dan cuenta, la distancia W no es más que el cateto que se forma debido a este
triángulo. ¿Se dan cuenta? Y estos 60 vienen y se repiten acá, como vimos anteriormente. Entonces, simplemente, de igual manera que un triángulo, aquí tengo DW, aquí tengo 60, y como vimos hace rato que la hipotenusa de ese triángulo siempre es, o bueno, como está en la mitad, es L medio. Entonces, qué función me relaciona aquí? Coseno. Exacto, ¿verdad? Coseno de 60, coseno de 60 es igual, cateto adyacente, sobre hipotenusa. Esto pasa a multiplicar y ya tengo despejado la distancia W. De esa manera ustedes tienen que sacar, para cualquier ejercicio que incluya momento, siempre deben ubicar la distancia perpendicular entre la fuerza hacia el punto y de esta manera formando triángulo, como siempre van, como su nombre, o bueno, como lo dice la descripción que debe ser perpendicular, siempre el triángulo va a ser rectángulo. Entonces, de esta manera, con funciones trigonométricas, van a encontrar las distancias perpendiculares. ¿Está bien? ¿Entiende alguna duda de eso? Nadie. Bueno, ahora, ya, entonces ahí tenemos D sub R era L coseno 60, D sub T era L medio por seno de 60 y D sub W era L medio por coseno de 60, como lo vimos anteriormente. Entonces ya tenemos la ecuación de los momentos con sus valores que deben ser. Se dan cuenta aquí que L no, se repite en toda la ecuación, ¿verdad? Entonces es como si esto se simplificara. ¿Por qué? Porque si lo paso a dividir o lo factorizo y lo paso a dividir entre cero, queda cero, ¿verdad? Entonces se simplifica. Eso es matemática. Entonces me queda esta ecuación. Y R1, yo sé que vale 25, entonces ya puedo despejar T. ¿Se dan cuenta? Reemplazo 25 de R1. Ahora, esto de aquí es un número, esto de aquí es otro número, entonces puedo sumarlos, ¿verdad? Me queda de esa manera. Menos T por seno de 60 sobre 2 más esto me da 25 cuartos. Entonces yo despejo de ahí T y me queda de esta manera. Esto pasa a restar, o bueno, esto que está coseno negativo va a pasar al otro lado positivo, esto que está va a pasar a multiplicar y esto a dividir. Entonces queda de esa manera. Y al final me da que la tensión es igual a 14,43 kilogramos fuerza. De esa manera ya obtuvimos lo que nos pedía el enunciado, nos pedía saber cuánto era la tensión que soporta ese hilo o ese cable o esa cuerda que está sujetando la escalera en su punto medio. Sería 14,43 kilogramos fuerza. ¿Alguien tiene alguna duda? Disculpa del coseno, donde lo marcaste. Los cosenos. ¿Esto coseno? Sí. ¿De dónde salen decir? No, ¿qué pasó con los cosenos, Diego? ¿Se anularon? No se anularon, se sumaron. Si tú pones en tu calculadora 25 coseno de 60 más, o bueno, menos en este caso, menos 25 por coseno de 60 sobre 2, va a dar esto de aquí. O sea, simplemente sume. Ah, ya, gracias, perfecto. Listo. ¿Ya alguien tiene alguna Sí, otra duda? yo quería hacer un comentario ahí. También lo podíamos hacer de la forma directa, ya que teníamos el ángulo y podíamos utilizar fuerza por distancia por el seno del ángulo que forman la fuerza con respecto al punto, creo, ¿no es? No te escuché muy bien. A ver de nuevo, por favor. Eh, Podíamos utilizar también fuerza por distancia por el seno del ángulo y Ah, ¿querés no aplicar la buscarlo. definición de producto vectorial? Sí, no sé si me entienden. Sí, sí. De poder hacerlo, lo podés Se hacer, puede digamos. igual, ¿no es? Porque no. Sí, sí, se puede. Pero al aplicar eso de ahí, este, tendrías que saber cuánto vale el módulo de los dos, digamos. Se hace un poco más complicado si es que lo analizás de forma vectorial. De esa forma que querés analizarlo vos, digamos. Pero de poder se puede. De que se puede, digamos. Gracias. A modo de practicar podés hacerlo. No sale más rápido ahorita, lo hice y me salió. Ah, entonces, excelente. Bien.
Se puede, digamos. Por eso están las definiciones, por eso es que lo puse, digamos, que el momento no es más que el producto vectorial entre los dos, digamos. ¿Está bien? ¿Te salió lo mismo? Sí, sí, directamente llegué en la parte, en esta parte donde ya tiene R1 por L por el seno, sí, a mí no me salió coseno, ¿no? ¿Esto de acá? Y directa esa parte. ¿Pero te salió el mismo valor de la tensión? Sí, sí, me salió. O Ah, sea, entonces, hice R2 por la tensión, por la distancia, por el seno de 60, después R2 por R2 menos 25 por la distancia, por el seno de 30. O sea, me guié con el ángulo, ¿no? Porque el ángulo se repite en toditas, ¿no? Ya que... es semejante, pues es complementario. Está bien, excelente. Gracias. Está bien, viejo. Excelente. Es una manera igual de poder hacerlo. Los ejercicios de física es desde tu punto de vista cómo lo apliqué. Siempre y cuando apliqué las ecuaciones que son de verdad, digamos, no inventarse ecuaciones. Pero si estás aplicando la definición de producto vectorial, está bien. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No sé por Ahí qué. abajo Está bien. dice 25 raíz de 3. ¿De dónde salió? Ah, es que esto yo lo puse porque da como resultado todo esto. 25 por 2 sobre 4 seno de 60 da 25 raíz de 3 sobre 3. Y eso es igual a 14,43 y otros decimales. Simplemente, si vos metes a tu calculadora todo esto, te va a dar esto aquí. ¿Me entendés? Sí, O sí, sea, gracias. ya. Listo. Disculpa Ya. la resta de atención. Esa resta. ¿Cuál resta? O resta, o sea, está con signo negativo. Ya, espera. ¿Cómo le hiciste el despeje? Ah, pero es despejar nomás, pues. Mira, el número de t es todo esto, ¿no ves? Es todo esto. Si yo esto lo paso al otro lado de la ecuación, se vuelve positivo, ¿no ves? Eso es lo que dice. O sea, esto de Ah, aquí, sí. esta ecuación de aquí da 25 cuartos es igual, y a todo eso, como está, lo estoy pasando al otro lado, el signo de la t va a cambiar a positivo. Nada más, ¿no ves? Ah, sí, listo, gracias. Seno de 60 sobre 2, digamos. Sí. Nada más, y ahí despejaste y esto va a pasar a dividir y esto va a pasar a multiplicar. Eso es despeje de fórmula. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si se dan cuenta, estos ejercicios de estática ya son un poco más largos, ¿verdad? Y uno tarda más tiempo en explicarlo, digamos. Porque ahorita, mira, sin darme cuenta, ya va a acabar esta reunión. Una pregunta. Ahí está considerado sin rozamiento, ¿no? Entre la pared y entre el piso, así que no hay una reacción invertida, como no una reacción horizontal ni una reacción horizontal en el otro punto tampoco. Pero si hubiera considerado con rozamiento, se tiene que tomar en cuenta las dos reacciones de los dos puntos horizontales, ¿no? No. Si hubiera habido rozamiento aquí, esto de acá, aquí existiría una fuerza de rozamiento. Una fuerza R, digamos, F sub R. Y aquí hubiera otra fuerza de rozamiento. Así sería. Esta fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento que se realiza, digamos. Pero no es lo que dijiste, digamos. La fuerza de rozamiento, por fórmula, es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento, ¿no? Aquí si existiera rozamiento sería de esta manera. ¿Entiendes? Ah, sí, ok, gracias. Listo. Pero no van a haber rozamiento hasta que lleguen a dinámica usted. Pero igual si alguien quiere poder resolverlo, le aumenta eso y está. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda de este ejercicio? No sé, Todo bien. ¿cuánto ejercicio vamos haciendo? 2, creo, ¿no? Sí. Ya. Entonces voy a cerrar la reunión y van a volver a entrar ya. Que ya se va a acabar ahorita menos de un minuto, dice. ¿Ya?